Desde el 1 de marzo pasado, el gobierno de Yamandu Orsi apostó, entre otras cosas, por una renovación generacional de autoridades que llevan adelante la gestión en diversos ámbitos. Una de las características que llamó la atención también a nivel parlamentario es la presencia de caras jóvenes en el Frente Amplio, como la diputada Julieta Sierra, por ejemplo, que nos visitó hace algunos días en La Rosca, o la senadora más joven de la historia, Betiana Díaz, que también estuvo con nosotros. Hoy también tenemos la designación más joven del Poder Ejecutivo. Eugenia Godoy tiene 23 años, es oriunda de Colón, estudia Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y cursó secundaria en el IABA. Viene de una familia trabajadora, su madre trabaja en el sector servicios y sus abuelos son feriantes, tiene 2 hermanos menores. Bienvenida a La Rosca, Eugenia, directora del INJU, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Escucho este programa siempre que puedo y ya quería venir. Muchas gracias. Colón, gran barriada, ¿no? Uno de los barrios más populares de Montevideo. Más populares y más hermosos. Yo ahora hace 4 años no vivo ahí, pero bueno, mis abuelas siempre siguen muy estando. Vinculada. Sí, me encanta. Siempre quiero volver. ¿Y fuiste a la escuela ahí también? Fui a la escuela ahí. Hay una discusión si la escuela es de Colón o Jardines de Peñarol. La escuela es 127, pero para mí es de Colón. Para mí es de Colón. Está bien, bien. ¿En qué momento empezaste hablando de la militancia, no? ¿En qué momento empezaste a vincularte ahí con la militancia? Empecé en secundaria primero, en cuarto de liceo, y después, tercero, cuarto en realidad, y después empecé a militar políticamente a fines del 2018, principios del 19, ahí como, bueno, en el marco ahí como que se venían las elecciones, me picó el bichito. ¿Y qué fue lo que te motivó? Y ahí en realidad era con la cuestión de las elecciones bien concreta, que estaba como en juego esto que se decía, ¿no? Como 2 modelos de país, y estaba como, bueno, un poco en duda, de perder un montón de derechos. Y yo en esto, como soy muy enfática, porque a veces se dice, como sobre todo los veteranos, que es como que cuando arrancás a militar no te sabes todo marxismo, dialéctica. Yo empecé a militar porque se venían las elecciones, me motivaba el hacer algo. Esa cuestión, ¿no? de lo colectivo y de que te importe el otro, la otra, y después una va cargando de sentido, entiende lo que es la liberación nacional, la soberanía, etcétera. Pero enfatizo en eso porque si no se da como una romantización de que cuando empezás a militar tenías toda la revolución clara en la cabeza. ¿Vos no, y ni con idea? 16, 17 años, claro. Yo por lo menos sí tenía ganas de hacer algo, y después fui llenando de contenido. Entonces, bueno, empecé estudiantilmente. Por una cuestión de, una problemática concreta que vos ves que estás ahí en tu barrio, en tu liceo, y después empecé políticamente. ¿Y cómo influyó el paso por el IABA en esa militancia? En realidad yo no iba al IABA y me cambié al IABA porque quería vivir esa experiencia del movimiento estudiantil. Para mí fue muy, muy linda, fue muy rica. Aprendí un montón. Creo que no es la mejor experiencia estudiantil, creo que es distinta a otras, pero bueno, yo quería como vivirla, y también me llevé como muchos vínculos que después te vas cruzando en otros ambientes siguen en la misma rosca de la militancia todos. Así que... ¿Y en tu familia eran militantes o fuiste la primera que se animó? Mis padres no. Tengo un abuelo que era tupa como nada de ayuda, era mecánico él y colaboraba desde ese lugar. Pero bueno, mi abuela con un montón de cosas como más, cargaba con un montón de cosas con eso. Y después mis abuelos militaban un poco en el sindicato, pero no mucho más que eso. Ahora estás estudiando sociología, ¿verdad? ¿Y sí. por qué? Bueno, no sé, ¿viste? Cuando tenés que... No, qué sé yo. Sí, no... A ver, la sociología sí una mala definición, después dice, finalmente voy a poder como laburar, pero básicamente es esto de como poder analizar y buscar soluciones a problemas sociales. Y en ese sentido era como, en un momento que estás ahí en el liceo, que justo estaba como militando, y como todo esto me llamó mucho la atención, y siempre me motivó un poco la docencia. Me pensé también como docente de secundaria, pudiendo investigar, y fue como por ahí que empecé a estudiar sociología. Siempre estoy como, ¿qué otra cosa? Me cambio de carrera, pero sí en sociología. Eugenia, hay quienes dicen que los jóvenes no se interesan por la política, que no se involucran. ¿Sentís que es así? A ver, yo creo que estamos ante una crisis de participación, pero que no se puede responsabilizar exclusivamente a los jóvenes de esto. Creo que es como un poco más profundo. Me parece que es como, como dice Pepe, estamos ante un cambio de época, y en ese sentido hay como, van cambiando las formas de relacionamiento, cambiaron un montón de, los lugares de trabajo, cómo habitamos los territorios.
Yo creo que los jóvenes, hay estudios que lo muestran, de que los jóvenes como que están tendiendo un poco a estar en lugares que tienen que ver más vinculados con los movimientos sociales y no tanto con los lugares como políticos, así como los entendemos. Y creo que hay que dar una discusión ahí en, bueno, cómo son estos espacios políticos, si invitan o no invitan. Es una discusión que se viene, o sea, no la estoy planteando yo ahora ni es nada nuevo, se viene hace mucho tiempo planteando esto y no hay respuestas evidentes a cómo hacer con esto. Creo que hay un problema también con una avanzada de los discursos de antipolítica o que la política no es transformadora y que tenemos como un desafío en cuanto a pensar una alternativa que dé esperanza. En un mundo que está lleno de incertidumbre, ¿no? Te levantas y no sabes qué va a pasar el otro día. Entonces me parece que en ese sentido hay un desafío. Creo que yo no sé si es que solamente los jóvenes no participan de la política, yo creo que hay una crisis de participación general y que los jóvenes por ahí se arriman a otros espacios. Y que en Uruguay igual lo que vemos es que los jóvenes tienden a votar a la izquierda, más allá de que se pueda volver un crecimiento en la derecha. Entonces me parece que hay como un desafío en pensar las nuevas formas, pero nadie tiene la respuesta ante esto. ¿Y qué pensás en eso de que capaz que en Uruguay no, pero en países vecinos sí, de que los jóvenes están como o derechizando o yendo a la antipolítica, al antidiscurso, como por ejemplo lo que pasó con Milei o puede pasar con Trump, con Bolsonaro también? Sí, por suerte, no tenemos un Milei acá. Pero bueno, me parece que sí, hay... Odio a la gente que cita todo el tiempo a gente y ahora yo, segunda vez que voy a decir no, porque... pero no, hay un autor argentino que tiene un título que dice, la rebeldía se volvió derecha, que es un Pablo libro. Stefanoni. Sí, está muy bueno el libro. Y en realidad es esto, ¿no? O sea, ¿en qué momento parece que como que la derecha se apropia de la rebeldía y todos los discursos disruptivos vienen por parte de la derecha? Yo creo que sí, que hay un avance muy fuerte de la derecha en el continente, en la región, en el mundo. Y bueno, por suerte acá no se viene dando, tenemos como el desafío de todo el tiempo hacer de no dejarle el campo de la batalla, de que la derecha empatice con nuestro pueblo y que parece que comprende las realidades que no las trabaja y no les importa. Me parece que hay un desafío muy grande en mirar lo que pasa en la región y seguir como apostando acá en esto de construir un proyecto que sea esperanzador. Yo creo que Uruguay es un caso paradigmático hoy porque en realidad vemos lo que pasó en Argentina, Brasil está, esperemos qué pasa con las elecciones, Chile lo mismo, vemos cómo va avanzando en la región la derecha y sí, los jóvenes se están derechizando y están creciendo los discursos, que sobre todo pasa todo por la individualidad. Después de la pandemia también se dio un fenómeno, ¿no? De que yo quiero que me resuelvan a mí mi realidad y como esto de la pérdida del espacio colectivo es muy fuerte y yo creo que la derecha supo jugar muy fuerte ahí, entonces tenemos muchos desafíos. Hablábamos hoy de jóvenes habitando espacios que generalmente son habitados por gente más grande y vos, además de ser joven, sos mujer y te estás manejando en el ambiente de la política, que son dos características de la juventud y ser mujer que no son muy habituales en tus compañeros. ¿Cómo vivís eso vos? ¿Cómo sentís que te afecta? ¿Decís que te han menospreciado por eso mismo? ¿Te ha costado generarte un espacio, lograr llegar a algún lugar o no? Bueno, yo creo que, a la interna de la organización política no, porque vengo de una organización política que históricamente ha colocado a compañeras en distintos lugares. También creo que por lo menos mi feminismo no va a que la representación sea solamente por ocupar, que una vez que llegamos a conquistas, una vez que estamos en lugares de representación, sino que hay que pensar la representación en distintas escalas. A mí la verdad que eso, como a la interna de la militancia política no encuentro, por suerte, grandes dificultades. Sí es difícil la verdad de pararte en otros lugares y esto del ser mujer y ser mujer y joven y sentirte invalidada. Mucho peor si sos mujer pobre, si sos mujer migrante, si sos mujer afro. Me parece que ahí sí hay una cuestión que todo el tiempo está en duda y que es muy distinto a un varón. A un varón difícilmente le pregunten cuál es su formación o por qué está ahí o poner como en tela de juicio otras cosas. Yo me siento bastante segura, pero creo que sí, como mujer estás expuesta todo el tiempo a otras cosas. En un mundo de redes creo que el ser mujer te pone 10 veces más sobre, poder recibir hate. Entonces eso creo que es como una cuestión que sí, que es muy fuerte. Después es ahí una cuestión que iremos cambiando. Me parece que este gobierno hizo una apuesta muy fuerte en poner a muchas mujeres en distintos lugares. Lo vemos con nuestras ministras que además son jóvenes, son la primera vez que están en esos espacios. Entonces me parece que hay una decisión política muy fuerte de ir como cambiando ese sentido común que no empieza con una
Sí está ese dicho de cuando llegamos una, llegamos todas, pero queda como, bueno, no sé, y hay que ampliar para que lleguen otras mujeres, porque seguimos siendo mujeres que bueno, más allá de que venimos de clases, de barrios populares, quedan muchas otras mujeres por llegar porque tienen mucho para hacer otros espacios, y creo que eso es algo que hay que profundizar. Euge, se habló bastante de la transición antes del 1 de marzo y después del 1 de marzo nos venimos encontrando con algunas otras cuestiones de cómo ha dejado el gobierno anterior algunos organismos. ¿Cómo entregó el INJU, la administración anterior? Bueno, nosotros tuvimos una transición de varios meses, creo que eso es algo a destacar del Uruguay, pero bueno, también después hay que ver cómo quedan en esto hemos visto Sí. en el país cómo han sido estas transiciones de mucho documento, pero pues se van desayunando de cosas. Nosotros nos encontramos con un INJU que en realidad tuvo muchos avances en temas emergentes como lo fue salud mental, por ejemplo, eso es algo a destacar, pero también con un repliegue del territorio muy fuerte que tenemos que volver a reconstruir, con la necesidad de volver a generar participación en los trabajadores y trabajadoras. Con un INJU que debe volver a posicionarse como lo que es rector de las políticas de juventud. ¿Y para dónde van a ir los principales ejes de la gestión? Bueno, son varios los ejes. Nosotros tenemos como por lo menos 2 fuertes que venimos marcando, que es la descentralización y la participación. La descentralización en clave, no solamente llevar programas al interior, sino poder construir desde los territorios. Ese es el desafío mayor, poder estar presente en cada lugar del país, y que el INJU no sea un instituto meramente metropolitano y que llegue a los gurises universitarios. Creo que un desafío es hablar de juventudes y trabajar con las distintas juventudes. Y por otro lado, la participación en esto que hablábamos, ¿no? Como, no estar jugando todo el tiempo o haciendo políticas de espalda a las necesidades reales que plantean las juventudes. Eso por un lado. Después vamos a tener distintas líneas que van a ir surgiendo. Otra cuestión es, cómo trabajamos, ya sea con programas la palabra voluntariado en algunos carga un sentido muy negativo, entonces para que no cargue con eso le estamos haciendo práctica solidaria, pero hay una necesidad de jóvenes que en realidad están creciendo en un mundo cargado de desigualdades, nosotros, y cómo en realidad vas naturalizando ese montón de cosas, ver gente en situación de calle, no hacer nada por el otro. Entonces, en ese sentido, poder incentivar a construir en comunidad, y ahí como que también trabajaremos una línea que será a través de programas de práctica solidaria, y iremos desarrollando un poco más eso, pero y después obviamente poder trascender y tocar ejes fundamentales que atraviesan a las juventudes, como son la vivienda, como lo son el trabajo, con la creación de los 12.000 puestos de trabajo, salud mental, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes se acercan al INJU hoy en día? Se acercan muchos jóvenes. El INJU tiene también presencia en el interior con técnicos territoriales. Hay departamentos que hoy el INJU no tiene a nadie, entonces hay que trabajar en ese sentido. Tenemos centros de salud mental en el interior, referentes de lo que antes era Jóvenes en Red. Se acercan distintos jóvenes. Hay programas que trabajan concretamente con jóvenes en contextos de vulnerabilidad, y en ese sentido nuestra idea es profundizar en esto. Nuestro foco va a estar en trabajar con los jóvenes en contexto de vulnerabilidad. Y también se acercan jóvenes, a través de distintos colectivos, a talleres que ofrece el INJU. Me parece que nuestro desafío está en ampliar a quienes les llegamos, con un foco en los jóvenes que están en contexto de vulnerabilidad, y poder pensar en las distintas trayectorias de vida. Yo creo que el desafío del INJU es pensar en cómo, parece romántico, garantiza la emancipación en las distintas trayectorias de vida, que sabemos que no son únicas, y que hay que atender a cada una de ellas. Euge, de la mano con lo que venías diciendo recién, los programas del INJU son valiosísimos sin duda, pero capaz no terminan llegando a más de los jóvenes universitarios que transitamos por 18 de julio y Arenal Grande. ¿Con qué otros ministerios se va a trabajar para que lleguen políticas que de verdad no solucionen, pero sí intenten mejorar la vida de los jóvenes más vulnerados? Una clave va a ser el trabajo interinstitucional, porque en realidad esto de ser rector implica que sí o sí tengamos que tener un trabajo coordinado. Con el Ministerio de Vivienda va a ser clave para poder articular respuestas habitacionales en la medida de lo posible a jóvenes, que sabemos que es uno de los problemas que están más latentes. Estamos trabajando en lo que es la creación de los 12.000 puestos de empleo, que es una prioridad de este gobierno que se marcó, y es algo que se va a llevar adelante, y en ese sentido venimos coordinando con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y con el MEF.
Vamos a coordinar con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio del Interior. Es necesario coordinar con todos los actores que estén en la sociedad. Con algunos ya hemos avanzado en reuniones y con otros estamos en vías de, porque todos estamos llegando en la transición. Pero bueno, es muy importante eso, poder articular con todos, con quienes están en el Estado y también con quienes son parte de la sociedad, con los colectivos que estén trabajando en territorio. Eso también va a ser muy importante y va a ser un eje de esta gestión. Y ¿cómo puede, no sé si cómo puede actuar, pero en realidad porque no es del INJU, pero me imagino que tiene su preocupación con esa brecha que hay, esa brecha no, en realidad, esa población que hay, que muchas veces son varones jóvenes, pobres, que están ligados a la violencia, al consumo, al que están como en esa, y están como muy marcados ahí. ¿Cómo pueden, se puede colaborar o ayudar o qué tiene pensado, por lo menos, cómo tiene pensado actuar el INJU? Ojalá tuviera la respuesta total porque es un desvelo. Pero bueno, hay una cuestión con poder trabajar por un lado en una articulación fuerte con INISA, que ya hemos tenido varios acercamientos, poder trabajar con INISA, ojalá con INAU, para poder trabajar con estos gurises, que bueno, que son los que egresan de los centros 24 horas de INAU y también de INISA, y ahí hay una cuestión de la materialidad y de poder en esto que yo decía hoy más temprano, ¿no? De poder garantizar un proyecto de vida, las trayectorias de vida, va a tener que ver con hacer respuestas articuladas que no van a venir solamente del INJU. Sin duda tenemos que trabajar con otros actores para trabajar con vivienda, con trabajo y ofrecer cuestiones a estos gurises y gurisas. Sin dudas que la violencia es algo que nos interpela, está creciendo, están los jóvenes en el medio y bueno, en ese sentido hay que trabajar coordinadamente. Euge, ¿cómo va a ser el laburo con los jóvenes del interior del país o incluso con los municipios que no son el municipio B en Montevideo? Bueno, ahí estamos trabajando para usted, estamos pensando primero terminar de mapear cuál es el estado de situación del INJU, porque bueno, no solamente está quienes están físicamente, los técnicos, sino ver cuáles son sus condiciones y capacidades materiales, y estamos trabajando para poder tener expresión en todo el país. Eso se irá construyendo con cada particularidad, porque también lo que queremos, estamos ahora haciendo un mapeo de ver cuáles son las necesidades de cada territorio para no pensar desde acá nosotros, desde el INJU mismo, cómo se va a trabajar en cada territorio. Entonces, por lo pronto estamos en un trabajo de mapear cuáles son los problemas de cada territorio con cada persona que está allí, y ahí veremos de qué forma se va desplegando la presencia del INJU. Si es a través de centros que ya están funcionando, centros juveniles y de la oficina territorial del MIDES, sería ideal pensar en la creación de casas INJU por todo el país, pero bueno, sabemos que la situación fiscal que nos dejaron no está como para ir a pedir para abrir una casa INJU en cada lugar, así que en eso estamos de trabajar coordinadamente para pensar eso, cómo se va a dar con el interior, pero realmente que es un foco, que ahora nos detuvimos un poco porque estamos planificando y trabajando con los equipos, pero las primeras semanas ya tuvimos las salidas al interior y otros compañeros y compañeras están saliendo para poder encontrarse con quienes están allí. Euge, tenemos un juego. Bueno. Se llama El Dilema. Nosotros te vamos a hacer preguntas rapidito y vos vas a tener que contestar lo primero que se te venga a la cabeza. Bueno, ok. ¿Está? ¿Estás? Bueno, y sí, no me queda otra. Vamos, Jero, vas. ¿Qué 3 cosas te llevas a una isla desierta? Auriculares, una toalla y una almohada. ¿Cómo calificarías la última gestión de la Intendencia de Montevideo del 1 al 10? 10. ¿Pepe o Lucía? Esa es complicadísima. Lucía, Pepe. Lucía fue primero, nos quedamos con Lucía. ¿Un miedo? A la oscuridad. El momento en el que... Y a los perros, chicos. Y a los perros, total. ¿El momento en el que te sentiste más libre? En el Cabo Polonio, cuando no hay nadie. ¿Un sueño? Saber cantar. ¿Vino o cerveza? Cerveza. ¿Plena o candombe? Plena. Lo más lindo que viviste en la militancia. Es que son muchos. Creo que una vez que fuimos, cuando yo recién había medio que arrancado de militar y fuimos a la chacra con Pepe, un grupito de gurises, en realidad fuimos a sacarnos unas fotos y después estuvimos un rato hablando con él, estuvo muy lindo. ¿Murga favorita? Agárrate, Catalina. ¿Monogamia o poliamor? Monogamia. ¿El laburo de tus sueños?
El laburo de mis sueños. Ay, la verdad es que no me... Ay, estoy dialogando esto. Dialogalo, está bien, dialogalo. El laburo de mis sueños. Creo que siempre quise, es como muy loco, pero siempre quise trabajar en mi sueño fue trabajar con gurises que salen de estar privados de libertad o trabajar en cárceles de INISA. Así que es como medio raro que yo llegue a eso, pero es un lugar donde me gustaría laburar. ¿Qué te enrosca? 10. ¿Qué tan rosca yo, rosquera ¿Qué soy? te enrosca? Ah. ¿Qué te enrosca? ¿Qué me enrosca? ¿Qué te enrosca? Ah, discutir de política todo el tiempo. Definí el gobierno pasado en una palabra. Son tantos corruptos. ¿Rosca dulce o salada? Dulce. Muy bien, muchas gracias Eugenia Gracias. Godoy, Qué nervios. directora del INJU, Perfecto, sobreviviste. por venir a La Rosca. ¿Te animas a decirnos una canción para irnos a la tanda? Tierra Santa, de Trueno. Me encanta Trueno. Bueno, muy bien. Muy truenera, Bien, mujer, trueno, muy truenera. Muchas gracias, Eugenio. Nosotros nos vamos a la pausa y volvemos rapidito. Soy de donde nací,